has soñado con él, un hombre vestido de negro, no un desconocido cualquiera, un desconocido que te conoce, que siempre te ha conocido, que aparece en el borde de tu visión periférica, inmóvil, con las manos cruzadas a la espalda o simplemente colgando a los lados como si no necesitara usarlas para destruirte. El negro de su ropa no es tela, es ausencia. Es el color que queda cuando la luz se rinde. No preguntes quién es, pregúntate cuánto tiempo lleva ahí, por qué no llegó con el sueño. ¿Ya estaba dentro del sueño antes de que tú entraras? Soñar con un hombre vestido de negro no es un accidente de la psique. Es la forma que adopta lo que aún no has nombrado cuando decide que ya no puede esperar más a ser nombrado. Peligro, misterio, esas palabras son demasiado estrechas. Él es ambas cosas y ninguna. Él es lo que queda cuando quitas todas las máscaras que usas para no verte morir. Recuerda la escena. No está en un callejón oscuro ni en una casa abandonada. Está en lugares que deberían ser seguros, como tu propia habitación, el pasillo de tu infancia, la oficina donde pasas la mayor parte de tu vida despierta o despierto. No se mueve rápido, no corre hacia ti, simplemente está ahí. Y cuando giras la cabeza, él ya está más cerca sin haber dado un paso. Su rostro, a veces lo ves con claridad. Rasgos afilados, ojos que no reflejan luz, otras veces no tienen rostro. Solo un vacío donde debería estar. Y ese vacío te mira. Te mira como si ya hubiera leído el último capítulo de tu historia y aún estuviera decidiendo si contártelo o simplemente dejarte vivirlo. En los tiempos en que los hombres aún sabían que la muerte camina como nosotros, desde el primer aliento, al hombre de negro se le llamaba el compañero silencioso. No era un demonio, no era un ángel. Era el otro lado del espejo que no refleja tu cara, sino la que tendrás cuando ya no quede aliento que empañe el cristal. Aparece vestido de negro porque el negro es el color del no ser, del espacio desde las estrellas, del instante en que la luz se apaga y aún no ha nacido la siguiente. Y sin embargo te busca porque tú lo has llamado sin saberlo, con cada decisión que pospones, con cada verdad que entierras, con cada mañana lo hago, que pronuncias mientras tu alma se marchita un poco más. Él no perdona la dilación. Hay sueños que se acercan lentamente. Sus pasos no hacen ruido, pero sientes el suelo temblar bajo cada uno. Extiende una mano, no para golpearte, para tocarte el pecho, justo donde late el corazón que crees que es tuyo. Y cuando lo toca, no sientes dolor, sientes vacío. Un vacío tan perfecto que por un instante comprendes que todo lo que has acumulado, como amor, miedo, ambición o posesiones, era solo ruido para tapar ese vacío. Despiertas jadeando, con la certeza de que algo dentro de ti ya no está, o de que algo que nunca estuvo acaba de llegar. Pero hay otras noches en las que él no se mueve, solo te observa desde la esquina más oscura de la habitación onírica, y en su quietud hay una promesa, no de destrucción, de revelación, porque el hombre de negro no siempre viene a llevarte, a veces viene a devolverte la parte de ti que sacrificaste para encajar, la furia que convertiste en cortesía, el deseo que ahogaste en rutina, la fe que cambiaste por certezas baratas, y cuando te mira así, sin rostro o con un rostro que cambia cada vez que parpadeas, sientes que si lo sigues, quizás no mueras, quizás renazcas, pero para renacer hay que cruzar un umbral, y él es el umbral. Imagina que ahora el espacio entre ustedes dos, ese espacio no es distancia física, es tiempo no vivido. Es la suma de todas las vidas que pudiste haber elegido y no elegiste. En ese espacio flotan fragmentos, una risa que nunca soltaste, un te amo que se quedó en la garganta, un libro que nunca escribiste, un viaje que cancelaste por miedo, una puerta que cerraste y echaste doble llave. Él está de pie en medio de todo eso, no lo toca, solo lo ilumina con su negrura, porque la oscuridad no destruye, la oscuridad muestra lo que la luz con su ceguera amable se niega a revelar. Él no miente, nunca miente.
En los códices que se guardan en cámaras sin nombre, se dice que el hombre vestido de negro es la forma que adopta el guardián del umbral, cuando el iniciado ya no puede seguir posponiendo la gran pregunta: ¿quién soy cuando no hay nadie mirando? No viene a castigarte, viene a recordarte que la máscara que llevas ya está agrietada y que pronto se romperá, ya sea porque tú la rompes o porque la vida lo hace por ti. Y hay una verdad aún más profunda: a veces no es un extraño, eres tú, la versión de ti que ya cruzó al otro lado, la que ya dejó de temer, la que ya dejó de fingir, o la que ya sabe que la muerte no es el final, sino la única puerta que no tiene cerradura. Y viene vestido de negro para que no lo confundas con una esperanza barata. Viene para que lo reconozcas como familia. Ahora siente su presencia. Aunque estés despierto, aunque la habitación esté iluminada, aunque haya ruido alrededor, él no se fue con el sueño, solo se replegó. Está en el ángulo ciego de tu visión, en el instante entre dos pensamientos, en el suspiro que das cuando crees que nadie te ve. Y espera, no con impaciencia, con paciencia infinita, porque sabe que tarde o temprano girarás la cabeza y él estará ahí, más cerca, siempre más cerca. Este mundo de colores, de ruido, de cuerpos que sudan y se desgastan, es solo una cáscara, delgada, que se agrieta cada vez que aparece, porque él no es peligro, no es misterio. Él es lo que queda cuando quitas todo lo que no eres, y lo que queda es suficiente. Ahora dime, cuando lo viste parado ahí, vestido de negro absoluto, ¿sentiste que venía a quitarte algo o a devolverte lo que nunca debiste soltar? ¿Te miró a los ojos o fue tu propio reflejo el que sostuvo la mirada desde su rostro sin rostro? Escribe aquí lo que sentiste al despertar.